Muy buenos días, tardes, noches, en el momento en que estén viendo este video. Estamos ya a la mitad de nuestro curso que ha representado un reto tanto al ponente, un servidor, como a ustedes porque nos estamos dando cuenta de varias cosas. Uno, que son muchas sustancias las cuales están históricamente presentes en el consumo regulado, ¿no? Prohibido o medio regulado o en los casos más complejos socialmente cambiantes, como el caso de la planta del género cannabis. Y mucha investigación se hace en el sentido de ver cuáles son los efectos de estas sustancias, pero también hay estudios muy serios que han aproximado una visión diferente de cómo podemos usar estas sustancias que en un inicio no eran otras más que de uso recreativo y ahora se han propuesto, en algunos casos vamos a ver sobre todo las drogas que están asociadas a alucinógenos, se han propuesto como medios también de tratamiento psiquiátrico o de tratamiento neurológico, lo cual puede abrir posibilidades muy positivas para personas que viven con algunos problemas de salud. En este tema 3 vamos a ver las drogas desde una perspectiva diferente como las hemos abordado. La primera sesión discutimos cómo es que hay un problema para definir y categorizar a las drogas. El segundo tema vimos algunas drogas, sus efectos precisos, puntuales en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso en general. Y hoy vamos a puntualizar en unas categorías que se ha discutido mucho si son las adecuadas, pero en las drogas que causan una depresión en el sistema nervioso central, otras que lo estimulan, o otras que promueven y producen efectos o experiencias alucinógenas. Y vamos a ver sobre todo, ya en las primeras vimos efectos a corto plazo, vamos a ver en particular las consecuencias a largo plazo. Y para iniciar, creo que es importante definir primero las drogas depresoras, porque a veces esta palabra depresión o depresora, si no se usa contextualizado, puede ser confuso, incluso asociarse a cosas como una depresión clínica, una depresión mayor. Pero hay algo de eso, pero no necesariamente tiene esta relación tan marcada. En particular, las drogas que se clasifican como depresoras y todo lo que vamos a hablar, estimulante y alucinógeno, está enfocado a su efecto en el sistema nervioso central. En particular, las primeras que vamos a ver, que son las drogas depresoras, hacen una lentitud, producen una lentitud en la actividad cerebral. Los músculos que son controlados propiamente por el sistema nervioso se van a relajar y las personas van a adquirir un comportamiento, una actitud relajada, calma. Y clínicamente estas drogas, estas sustancias se han diseñado por un lado o se han empleado para tratar personas que viven con ansiedad, tienen algún trastorno del sueño como el insomnio, tienen ataques de pánico o algunas crisis convulsivas. Esto, cuando se administra una droga en el contexto clínico, es altamente regulado, está altamente documentado cuál es su efecto, se sabe con mucha precisión qué tipo de célula, qué tipo de receptor, qué tipo de señales está teniendo efecto esta sustancia. Sin embargo, cuando se sale de este contexto clínico es cuando se vuelve un uso recreacional y se promueve o se es vulnerable a un abuso de estas sustancias. Vamos a revisar tres, en particular el alcohol, creo que es, como ya lo he dicho anteriormente, la sustancia, el etanol, que más fácilmente se tiene acceso porque está regulada con una eso tiene una regulación muy laxa en muchos sentidos. Y en la última sesión, que es donde vamos a discutir las consecuencias sociales, las consecuencias personales, vamos a ver que la mayoría de las drogas que ahorita están permitidas o están reguladas no necesariamente son las más inocuas o son las más, digamos, em,
inocuas, las más, no encuentro la palabra, las más nobles o las menos dañinas, esa sería la situación. Y vamos a tocar un poco de los opioides, de las benzodiazepinas, pero principalmente en alcohol. Desde luego, como ya hemos documentado la sesión pasada, todos o la mayoría de los estudios están enfocados, están promovidos, ejecutados en organismos que filogenéticamente son muy parecidos a los humanos, estamos muy cercanos, muy parientes. En este caso, el alcohol se ha estudiado mucho, mucho en ratones, en roedores, aunque también en algunos otros mamíferos se ha estudiado. Y se sabe mucho de los efectos del alcohol. Se sabe, por ejemplo, que el alcohol tiene influencia en este tipo de receptores de glutamato, de los famosos GABA, en la regulación de dopamina y en algunos factores neurotróficos, neuropéptidos en particular. Y se sabe muy bien qué es lo que hace, qué es lo que promueve, en qué región, en qué momento. Y este esquema lo que está ilustrando es cómo son las interacciones en distintas regiones del cerebro. Pero creo que lo más destacado aquí de estos estudios y en particular de el estudio de Herbari y colaboradores es que el alcohol tiene una influencia directa en una región del cerebro que es la amígdala. Y la amígdala se ha asociado mucho a una regulación de las emociones, de las respuestas que uno pueda tener en frente a una determinada situación. En particular, los efectos que podemos obtener del alcohol es que cuando hay un consumo excesivo, cuando hay un consumo que en lugar de ser recreacional llega al punto de embriaguez, en la función cognitiva, todo lo que está relacionado con el procesamiento de la información, se pierde, se es debilitada y, bueno, produce algo que se conoce como el AUD o el desorden alcohólico. El uso del alcohol produce una actividad, un decaimiento en la actividad neuronal y los estudios más recientes nos hablan de que hay alteraciones en estos circuitos, en estas conexiones, en estos procesos sinápticos que nos hacen tener una toma de decisiones o comportamientos asociados a toma de decisiones bastante peligrosa a comparación de una persona que no está consumiendo alcohol. Y esto está asociado justo a la reducción de tensión, a la desinhibición y al bienestar. Hay mucha documentación empírica, sobre todo en que el alcohol, justamente las personas lo usan sí recreacionalmente, sino también como una forma de escape momentánea y muy poco eficiente a problemas, porque crea una sensación de reducción de tensión y de bienestar en general. Y esta inhibición neuronal o esta inhibición de la comunicación celular está mediada por este ácido gaminobutírico, el famoso GABA. Y bueno, les repito, se sabe muchísimo que hay una influencia directa en este centro de control de emociones que es la amígdala. Ya hemos hablado de las consecuencias a corto plazo, pero a largo plazo, cuando hay un abuso sostenido de esta sustancia, y por eso se hace la invitación a que el consumo de cualquier sustancia, pero en particular la que es de fácil acceso, sea en una etapa en donde todos los procesos de maduración del sistema nervioso estén concluidos, estén eh, en una fase ya madura, consolidada, porque el consumir estas sustancias en una edad temprana, una edad de adolescentes adultos, puede tener consecuencias que no son tan sencillas de solucionar a futuro. Sobre todo porque el alcohol es una sustancia, insisto, que es fácilmente adquirir, aunque hay una regulación en función de la mayoría de edad
es muy sencillo aún obtenerlo. Y cuando ocurre ese abuso sistemático, cotidiano o no, pero a un nivel de abuso, pues puede crear distintos tipos de consecuencias a largo plazo. Daño hepático es quizá el más común, pero también está asociado a accidentes cardiovasculares, a problemas cerebrales, trastornos psicológicos no se puede descartar. La dependencia y un requerimiento de una mayor ingesta porque justamente esta adquisición de la sustancia hace un comportamiento de un querer más cada vez. Desde luego los daños sociales que son muy importantes en cuanto a la búsqueda de estar consumiendo esta sustancia, uno va creando o desplazando más bien comportamientos o actividades que una persona no alcohólica tendría. Cáncer, se sabe muy bien que hay asociación del consumo de etanol con algunos tipos de cáncer y desde luego todo lo que está asociado a las consecuencias después la intoxicación de alcohol, perdón. Me refiero a todas las consecuencias de cuando uno interrumpe ya el consumo, el llamado síndrome de abstinencia, lo que conocemos como resaca. En otro caso tenemos a los opioides y aquí es importante detenernos por la crisis de salud pública que está viviendo algunos países del mundo, en particular en Estados Unidos de Norteamérica, incluso en nuestro país, aunque ciertas personas lo nieguen, ciertas personas crean que no está ocurriendo. Tenemos una crisis muy fuerte de el consumo de fentanilo, este opioide, pero no es el único. Si se dan cuenta, hay opioides que clasificamos como sintéticos, en el cual está el fentanilo, el tramadol, metadona, son muy utilizados en el contexto médico como paliativo del dolor. Semisintéticos como la oxicodona, muy famosa en una serie de un médico y otros opioides naturales como la morfina, muy popular hace ya bastante tiempo, bastantes años. Pero en particular los opioides son un grupo de sustancias, no es una sola sustancia, son muchas sustancias que tienen distintas formas, fórmulas y estructuras químicas. Se dan cuenta si comparamos la morfina y la oxicodona, puede ser que haya una similitud estructural y en fórmula, igual un poco con la hidrocodona, pero estas tienen una estructura química muy diferente al tramadol o a la metadona. Y esto nos habla de que hay una diversidad de sustancias que podemos clasificar como opioides. Pero en particular lo que ocurre con los opioides, y al revisar este artículo, es muy interesante porque se sabe con mucha precisión toda la transducción de señales, toda la cascada de señalizaciones que producen estas sustancias, que todas se unen a unos receptores que están en las neuronas, que son los receptores de opioides, que, bueno, van a tener una función muy específica en la percepción de visión, de sabor, de olfato. Y estas opioides lo que van a hacer es afectar esta transmisión de señales entre las neuronas, la liberación de los neurotransmisores y van a estar actuando en particular en estos receptores de opioides. Aquí hay una tabla comparativa muy buena en donde vemos todas las consecuencias biológicas, pero también toda la farmacodinámica de estas sustancias. Em, Vamos a ver, por ejemplo, el caso del fentanilo, que es lo más dramático que está llevándose muchas vidas en este momento. Actúa como agonista, o sea, se va a unir con mucha eficiencia al receptor opioide mu. Va a tener un pico en el plasma sanguíneo de 7 minutos. Su efecto va a ser inmediato. Su vida promedio
o que lo vamos a encontrar presente va a ser de 2 horas, va a causar una depresión en el sistema nervioso central y se excreta mediante un proceso de eliminación hepática y se excreta en la orina. Y aquí es muy importante porque es un efecto inmediato cuando uno lo consume y un efecto de decaimiento, de desaparición rapidísimo. Entonces hay un pico muy, muy fuerte en el efecto en el sistema nervioso central a comparación, por ejemplo, de la oxicodona. El oxicodona igual, este receptor de mu, opioide, su máxima concentración ocurre no a 7 minutos, sino a la 1 hora. Tiene una vida promedio de 4 horas. Igual, una depresión del sistema nervioso central se excreta de una manera diferente, pero su vida media es más allá de 2,5 horas, o sea, no es una caída rápida igual que la llegada, sino que tiene un comportamiento distinto al del fentanilo, por ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias de los opioides? La consecuencia de los opioides es diversa, pero algo que es muy destacable es que rápidamente uno puede alcanzar una tolerancia hacia estas sustancias, lo cual promueve que cada vez se consuma una mayor cantidad, concentración de esta sustancia, lo cual puede llevar en algún momento muy fácilmente a una sobredosis que puede ser claramente mortal. Hay un fuerte síndrome de abstinencia porque va a provocar una respuesta fisiológica y física muy, muy dramática, ansiedad, agitación, dolor, vómitos, diarrea, etcétera, una serie de consecuencias que no son para nada agradables. Puede haber como interacción directamente en el proceso sináptico o una modificación de las conexiones neuronales. Puede haber deterioro cognitivo, de memoria y de capacidad de aprendizaje. Problemas respiratorios. Puede provocar una depresión no solo en el sistema nervioso central, sino en otros sistemas como el respiratorio. Puede haber un daño hepático y renal porque es la vía de excreción de estas sustancias y todo este procesamiento estamos sobrecargando a tanto a los riñones como al hígado. Si de por sí estos órganos todo el tiempo están filtrando, limpiando nuestra sangre. Ponerle además una toxina que es complicado de excretar puede ser que dañe o haya una falla hepática o renal. Y algo que es algo colateral es las infecciones de patógenos que se transmiten, por ejemplo, por sangre. Esto tiene que ver con la vía de administración de opioides, que una de la más popular o de la más frecuente es mediante una inyección intravenosa, lo cual llega a comprometer la integridad de las personas porque se comparten agujas. Y se comparten agujas porque justamente hay una pérdida de la noción y de la regulación del sistema nervioso central en la toma de decisiones. Entonces, esa toma de decisiones se ve afectada y al momento de compartir uno no piensa, no reflexiona o no tiene presente el riesgo que está corriendo en este sentido. Por último, quisiera hablar de las drogas depresoras llamadas benzodiazepinas, las cuales igual tienen una gran diversidad de estructuras. No hay como una sola benzodiazepina, sino hay un grupo muy grande de benzodiazepinas. Tienen la particularidad de tener una gran afinidad en algunos sitios, algunos receptores, en mamíferos sobre todo, y estas se usan principalmente para tratar trastornos de personas que viven con ansiedad. Es una buena eh, eficacia, tiene una buena eficacia terapéutica. Y lo que hace, se sabe muy bien las benzodiazepinas, es que se abra un canal iónico de tipo GABA, lo cual hace que las neuronas sean menos excitables, o sea, que se comuniquen menos y se inhiban. O sea, los mensajes químicos que van a tener
las neuronas van a ser bloqueados porque está abierto este canal iónico y entonces las neuronas quedan en un stand-by o en pausa. Y esa inhibición neuronal lo que provoca es que las personas sientan menos ansiedad, sientan una calma, sientan menos propensión a estar en un estado de ansiedad. Sin embargo, las benzodiazepinas se han también abusado fuera del ambiente clínico terapéutico porque crean una dependencia física y psicológica, no solamente psicológica como mucho de las drogas. De nuevo, hay una necesidad de una mayor dosis para tener un efecto, una sensación que es deseable. Hay un síndrome de abstinencia que también es complicado, es muy desagradable. Efectos, afectaciones como en la memoria, también en la parte cognitiva. Hay problemas emocionales, desde luego como una posible depresión o un incremento de las sensaciones de depresión, ansiedad. Y si se mezcla con alcohol o opiáceos, pueden ser mortales, justamente por esta interacción. Y es algo muy común que se puedan mezclar estas sustancias de tal suerte que se sienta una sensación más intensa o más fuerte, lo cual es muy peligroso porque puede llevar incluso a la muerte. Por último, vamos a revisar algunas drogas estimulantes y alucinógenas. En particular, escogí las anfetaminas como estimulantes y estimulantes también, perdón, la cafeína y alucinógenas al caso del LSD. Y la metanfetamina, como la hemos estado estudiando anteriormente, ya vimos su mecanismo de cómo interacciona con ciertos receptores y se invierte la dirección de algunos neurotransmisores. Y bueno, esta droga, esta sustancia que se conoce principalmente como cristal, lo que va a promover es un estado de alerta, se va a inhibir el estado de sueño y se va a promover la vigilia, se va a promover un estado de euforia, de bienestar y se va a suprimir también el apetito, lo cual uno si lo visualiza a futuro, el no dormir, el no comer, es algo fatal para el sistema, para el cuerpo. Y bueno, esta sustancia se sabe muy bien que se recetaba comúnmente en los años 50, en los años 60 con el objetivo de tratar la depresión y la obesidad. Esto se sintetizó a finales del siglo XIX en Alemania. Y algo que es muy interesante es que muchas de las sustancias, por ejemplo, también la cocaína era una sustancia que era fácilmente promovida, igual que el tabaco. En algún momento era promovida por especialistas de la salud porque respondía a su contexto histórico. Se promocionaba, se recetaba para supuestamente calmar ciertos padecimientos que tenía la gente, pero vamos, de ahí a que sea una sustancia de abuso y de recreacional es algo muy distinto. La adicción es muy, muy latente en estas sustancias, es rápidamente enganchante, como se le habla en el término coloquial. Las metanfetaminas, incluso con la primera dosis, puede ser que enganche o vuelva adicta a una persona o dependiente a una persona, tanto psicológicamente como físicamente. Se sabe muy bien que es un estimulante brutal al sistema nervioso central, lo cual puede producir como consecuencias paranoia, puede provocar alucinaciones, delirios muy, muy intensos, muy sostenidos, no solo durante con el consumo de la sustancia, sino incluso después. Puede haber daño cerebral en regiones del cerebro que están asociadas a memoria, a la toma de decisiones, la amígdala, impulsos, etcétera. Puede haber un daño muy, muy severo en esas regiones y accidentes cardiovasculares porque esta droga, al igual que la mayoría de las drogas estimulantes, provocan un incremento en la frecuencia y en la
tensión arterial y eso puede llevar como consecuencia a accidentes o problemas cardiovasculares. Hay otros daños, por ejemplo, respiratorios, porque esta sustancia se adquiere con mayor eficiencia y con mayor facilidad mediante un consumo fumado, lo cual puede llevar a cierto tipo de lesiones en todo el sistema respiratorio al momento de inhibir el apetito, pero también el sueño puede llevar consecuencias muy, muy grandes de un desgaste físico al no dormir y al no consumir alimentos, y un daño dental que está asociado a este consumo muy largo de las sustancias. Personas que consumen esta sustancia pueden perder la noción del tiempo, pueden totalmente aislarse de lo que implicaría un día a día normal, un día adecuado. Este consumo constante y sostenido incluso por días, de no dormir, de no comer, hace que también la higiene personal se vea afectada y es lo que se llama como boca de metanfetamina porque los dientes están severamente dañados por falta de higiene. Otra droga estimulante es la cafeína, una sustancia que no hemos estudiado mucho, no hemos hablado mucho, y lo hice con intención porque típicamente en este momento estoy consumiendo cafeína a través de un té negro, pero es algo que está totalmente normalizado en nuestra sociedad. No hay una regulación al respecto. Cualquier persona puede ir a una cafetería y solicitar un espresso o puede solicitar una bebida con café o un buen té y no hay ninguna consecuencia. Sin embargo, es una sustancia, es una droga que tiene ciertas consecuencias, que puede tener ciertos daños, pero que se sabe muy bien que son daños bastante moderados. La cafeína es un antagonista, o sea, en lugar de pegarse, va a no estar presente en algunos receptores neuronales, se llaman de adenosina, va a provocar que se movilice el calcio, que es un ion muy importante en las señales neuronales, en el proceso sináptico, y va a inhibir una cosa también que se llama las fosfodiesterasas. Del lado derecho vemos la molécula de cafeína, esta sí es una sola molécula, es exactamente la misma molécula que está presente en plantas de café y también en plantas de té, es la misma molécula, en algunos casos se le conoce como teína en el caso del té, pero es la misma molécula. Y se sabe algunos daños o efectos negativos o beneficios o efectos positivos en el cuerpo. Como efectos positivos, y se ha estudiado mucho con mucha prudencia, es que ayuda a que la gente tenga una atención muy, muy concentrada, se disminuye el proceso de fatiga. Hay una disminución en el riesgo de efecto de enfermedades cardiovasculares, hay un riesgo menor de diabetes y hay una estimulación del metabolismo. Hay una serie de efectos negativos que puede provocar en algunas personas ansiedad y adicción. Hay personas que no pueden consumir cafeína, té o café porque realmente les baja la presión, les causa ansiedad y puede ser algo verdaderamente dramático en algunas personas. Y es una sustancia que promueve mucho el proceso de excreción, es diurético y por lo tanto las personas van a tener la necesidad de estar orinando con mucha frecuencia. Por último, vamos a ver en particular esta droga que es el LSD, una droga muy popular en los años 50, 60 por su contexto social, pero que es una droga que actualmente se está usando como una alternativa a tratar ciertos trastornos en algunas personas. Esta sustancia fue aislada, modificada por Albert Hoffman en 43 y es una sustancia que tiene mucha historia porque es en plena guerra mundial en donde se estaba buscando algún tratamiento farmacológico
este químico, Albert Hoffman, buscaba un tratamiento para una enfermedad particular e indirectamente, por accidente, aísla esta eh, sustancia que es la dietilamida de ácido lisérgico. Vemos aquí una fotografía de la fórmula de la estructura química que el ácido lisérgico originalmente se extrae de un hongo que infecta al trigo, que se llama cornezuelo, y este hongo sintetiza esta sustancia. De tal suerte que el descubrimiento de Hoffman lo llevó a que en cierto momento él mismo probara esta sustancia, y se conoce muy bien que dio un paseo en una bicicleta y tuvo una experiencia sensorial alucinógena muy particular. Lo que es importante de esta sustancia es que aparte de eh, usarse como una sustancia que puede tener fines terapéuticos, cuando se usa con fines recreacionales, puede tener algunos efectos que no son tan deseables. Una vez que termina la experiencia psicodélica o alucinógena, puede ser que las personas tengan una persistencia de estos efectos visuales que son provocados por esta sustancia, y entonces se queden alucinando o con estas percepciones alteradas incluso después de que haya sido metabolizada la sustancia, y se asocian algunos problemas psicológicos, sobre todo si hay un abuso sostenido de esta sustancia, porque puede incrementar o puede promover una mayor sensación de ansiedad, de depresión o de incluso de psicosis. Y para terminar esta sesión de hoy, les propongo una actividad de aprendizaje, donde vamos a hacer un cuadro comparativo. El cuadro comparativo está en esta carpeta de Drive, que también la pueden acceder escaneando el código QR. Van a encontrar ahí una plantilla en donde van a tener 5 columnas: sustancia o droga, molécula o sustancia activa, el estatus regulatorio de esta sustancia, los efectos a largo plazo y las referencias de donde hayan tomado esa información. Este cuadro nos va a servir mucho para contrastar la diversidad de sustancias, cuáles son sus efectos, cuál es la molécula o moléculas que pueden estar asociadas a esta molécula, perdón, a estas sustancias, y su estatus regulatorio. En ese sentido, esa sería la penúltima actividad de aprendizaje. Y en la siguiente sesión vamos a apartar un poco las estructuras químicas, vamos a apartar un poco dónde es que actúan, sino vamos a discutir un poco las consecuencias del abuso de las drogas en el contexto fisiológico, mental, pero lo que es muy importante es con las consecuencias sociales que pueden tener en los consumidores.